En la frontera olvidada del Imperio Austrohúngaro, entre bosques espesos y aldeas hundidas en el barro, hubo un pequeño pueblo llamado Kisilova, un lugar que hace casi 3 siglos conoció el miedo en su forma más pura, porque ahí, entre sus casas de madera y su iglesia de piedra sin cruz, nació el primer vampiro oficialmente documentado de la historia moderna. Su nombre era Peter Blogojowicz, y lo que ocurrió tras su muerte cambió para siempre la manera en que Europa entendió la palabra no muerto. Kisilova, año de 1725, un invierno áspero, de esos que rompen los huesos y detienen el tiempo. La peste y el hambre eran parte del paisaje, pero algo más oscuro se cernía sobre el pueblo. Peter Blogojowicz, un campesino de unos 60 años, había muerto hacía poco más de una semana, nada fuera de lo común, hasta que 9 días después de su entierro comenzaron las muertes. Uno por uno, los vecinos fueron enfermando, cayendo en fiebre y delirio, y antes de morir, todos, absolutamente todos, repetían lo mismo: Peter vino a visitarme esta noche, me miró y me apretó el cuello. Los aldeanos comenzaron a reunirse frente a sus puertas, armados con antorchas, cuchillos y cruces. Decían que veían una silueta familiar merodeando por las calles después de la medianoche, una figura que tocaba las ventanas, que se detenía frente a las casas donde moría alguien al día siguiente. Incluso la esposa de Peter afirmó que él había regresado. Apareció en su habitación, pálido, con la misma ropa con la que lo habían enterrado. Se sentó en la cama, le pidió sus zapatos y desapareció entre la sombra y el aliento helado que dejó tras de sí. El miedo llegó hasta las autoridades del Imperio Austrohúngaro. Estacionadas en la cercana Požarevac, el comandante local envió a un oficial con varios médicos militares para investigar los rumores de vampirismo. El informe que dejaron y que hoy aún se conserva en los archivos de Viena describe una escena escalofriante cuando los soldados y los aldeanos abrieron la tumba de Peter Blogojowicz. El cuerpo no estaba en descomposición, no olía a muerte, su piel seguía rosada, sus uñas y su cabello parecían haber crecido, y de sus labios chorreaba sangre fresca. Los médicos, escépticos al principio, quedaron petrificados. Uno de ellos escribió en su cuaderno: el cuerpo está extraordinariamente conservado. En las comisuras de su boca se halló sangre. El pueblo declara unánimemente que ha vuelto de entre los muertos. Los aldeanos exigieron permiso para completar el rito, y así, bajo la vigilancia del ejército, procedieron al acto que marcaría la historia de los vampiros. Primero, clavaron una estaca en su corazón. Dicen que el cuerpo se retorció y gimió como si aún estuviera vivo. Después lo decapitaron y arrojaron los restos a una hoguera improvisada. El olor a carne quemada se mezcló con el incienso de la iglesia mientras el sacerdote murmuraba plegarias, y cuando todo terminó, el cuerpo de Kisilova
se quedó en silencio. Nadie volvió a enfermar. Nadie más soñó con Peter, y el miedo, poco a poco, se disolvió entre el humo. El informe militar fue enviado a Viena. Ahí, los médicos imperiales lo estudiaron con escepticismo y también con inquietud. Era el primer documento oficial que usaba la palabra vampir. Desde ese momento, Europa entera empezó a temer lo que antes era solo una leyenda campesina. Blogojowicz se convirtió en el punto de partida de una histeria colectiva. Entre 1725 y 1732, decenas de casos similares se reportaron en Serbia, Moravia, Silesia y hasta Hungría, cada uno con los mismos signos: cuerpos intactos, sangre fresca, uñas y cabellos creciendo, y aldeanos que aseguraban ver a sus muertos caminar por la noche. Hoy, los historiadores intentan explicarlo todo. Dicen que fue un caso de mala comprensión del proceso de descomposición. La piel se retrae y parece que el cabello crece. La sangre se acumula y puede salir de la boca. Pero hay un detalle que nadie puede explicar. El informe militar describe que, al clavar la estaca, el cadáver de Peter abrió los ojos y exhaló un sonido gutural, como si estuviera resistiéndose o como si el alma aún estuviera allí, prisionera. Y sí, todo pudo ser un malentendido, pero ¿por qué los soldados, hombres entrenados y racionales, escribieron con tanto miedo? ¿Por qué añadieron la frase final: el cuerpo fue destruido y desde entonces la paz ha vuelto al pueblo? El hombre Peter Blogojowicz fue destruido y pasó a la historia como el primer vampiro moderno, un hombre que, según los aldeanos, no aceptó su muerte y que volvió noche tras noche a reclamar lo que creía suyo, la vida de los vivos. Quizá todo fue superstición, o quizá en aquel rincón olvidado de Serbia algo antiguo despertó, algo que desde entonces sigue alimentándose del miedo humano. Porque como dicen en las aldeas de los Balcanes, quien muere con hambre vuelve con sed, y Peter nunca dejó de tener sed.